Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Telepacífico presenta Agéndate, abiertos a las ideas. Prodúcelo y véndelo. Una masterclass con Dago García sobre las oportunidades que existen para los productores y la industria audiovisual de la región en la creación de contenido para plataformas y broadcast. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, agradecerles al canal en su aniversario, en sus efemérides, que no solamente se van a celebrar haciendo televisión, sino reflexionando en torno a la televisión, y sobre todo a la televisión pública. Y por ello tenemos un invitado de lujo para hablar no solamente de la televisión, sino de la actividad audiovisual, y no solamente en la región, sino en el país y en el mundo entero. Es un gusto, Dago, tenerlo aquí. Y para mí es un gusto conversar con usted. Muy bueno, muchas gracias por la invitación y también un gusto conversar contigo. Dago, prodúcelo y véndelo, ¿no? Entonces, cuando uno oye el nombre que se ha dispuesto para esta conversación, uno podría pensar de que estamos ante una actividad mecánica y automática de hacer y vender. ¿Es tan simple como hacer y vender? Por supuesto que no, y antes de cualquier cosa, lo habíamos hablado en el backstage, hay que dejar claro de que lo que vamos a hablar hoy no agota totalmente las posibilidades del quehacer audiovisual. Yo personalmente soy un convencido de que hay cierto tipo de cine, cierto tipo de trabajo audiovisual que hay que hacerlo de espaldas al público, que hay que hacerlo de espaldas al otro, al mercado, al espectador. Es todo este tipo de producto audiovisual que se hace con una vocación no comercial, sino una vocación artística. Y es la única que permite realmente que los lenguajes, que las éticas y las estéticas evolucionen. Pero hoy vamos a hablar específicamente de ese otro tipo de trabajo audiovisual, llámese cinematográfico, televisivo, que tiene que ver con la vocación comercial del trabajo. Por eso el título de Prodúcelo y Véndelo. Ahora, ese tipo de ecuación también exige altísimos niveles de creatividad e implica también un conocimiento muy detallado de cómo está funcionando hoy en día el paisaje y el ecosistema del trabajo audiovisual, porque en la época digital, la revolución digital, normalmente en el mundo del entretenimiento, todas las grandes revoluciones han estado atadas a un cambio tecnológico. De hecho, hay quienes sostienen que las revoluciones en el mundo del entretenimiento son menos producto de los creadores y más producto de las revoluciones tecnológicas. O sea, Dago, quería preguntarte algo porque estás llegando a un punto muy importante, y es que todo lo que está pasando hoy no es simplemente un cambio, sino una renovación de paradigma. Por eso te lo cito con esa palabra, porque me interesa muchísimo, nos interesa muchísimo, Dago, que una persona como vos, que ha logrado atravesar varios paradigmas, hoy esté en un nuevo paradigma, esté vigente en ese paradigma, y precisamente empecemos por ahí, Dago. ¿Cuál es el nuevo paradigma? sí, retomando, digamos que por ejemplo la literatura le debe mucho a la invención de la imprenta, ¿cierto? La pintura se transformó a partir de la invención de la fotografía y surgió la fotografía, que es una revolución química. El teatro con el cine. El teatro con el cine es una combinación de química y mecánica. La revolución electrónica produjo la radio y la televisión, y la última gran revolución tecnológica es la revolución tecnológica, que planteó nuevos retos, nuevos panoramas y nuevos paradigmas. Y quizás, entrando en lo que nos atañe, la consecuencia
más evidente del cambio de modelo tecnológico es precisamente un cambio de paradigma que nos afecta directamente a los productores y escritores de contenido. Hasta hace relativamente poco se sostenía que en la industria audiovisual el contenido era el rey. ¿Sí? O sea, que el contenido determinaba todas las lógicas de producción, de distribución, de comercialización. Y se usaba mucho esa frase como caballito de batalla: el contenido es el rey. Y de hecho, yo provengo de la época en que el contenido era el rey. Tú eras un rey. Yo era un pequeño rey en esa época y un poco había yo no sé si es un respeto, pero sí había un cierto estatus del contenido que un poco se ha perdido. Una dependencia, uno podría decir. Una dependencia del contenido, perfecto. Entonces, a mí en aquellas épocas, estamos hablando de los años 90, a mí lo que me preguntaban en el canal era: ¿ahora usted qué va a hacer? Yo entregaba programación y programación programaba. No había cuestionamiento sobre el contenido, había un respeto casi que reverencial por el autor. Y de hecho en la televisión los escritores además son una especie de autores. De hecho lográbamos cierto nivel de notoriedad. O sea, estamos hablando de personas como Bernardo Romero Pereiro, Marta Bosio, Julio Jiménez, luego la nueva generación de Fernando Gaitán, los Mauricios, Juan Manuel Cáceres, Juana Uribe, Mónica Agudelo, nosotros, Dago García y Luis Felipe Salamanca. Pero si usted se fija, hoy en día los escritores no son notorios. No son visibles. Nadie sabe qué son los escritores. Perdóname, eso hace parte del nuevo paradigma. Eso es como una de las consecuencias del nuevo paradigma, en el cual, y eso lo tiene que entender muy bien el productor y el creador audiovisual de hoy en día, pasamos de una época en que el contenido era el rey a un periodo en que puede que sea un rey, pero tiene que compartir el trono con una reina demandante y dominante, que es la distribución. Ok. ¿Por qué ese cambio de paradigma es consecuencia de la tecnología digital? Porque las metodologías de consulta de la audiencia se perfeccionaron con la metodología digital, ¿cierto? Hoy en día, gracias a los People Meter y a otro tipo de tecnología digital, se sabe quién está al otro lado de la pantalla, se tiene información muy concreta, demográfica, de edades, de sexo, de todo, de quién está al otro lado de la pantalla. Dago, perdóname, pero es un dato, ese dato digital de ese espectador es mucho más complejo que el que se tenía para vender la pauta, o sea, para el share, es mucho más complejo que el share. Es ese. Lo que pasa es que antes de la tecnología digital era muy rudimentario porque se hacía con encuesta y no se tenía mucha información. Hoy en día, gracias a la tecnología digital, la información es muy detallada y con eso se vende. Y eso es información. Entonces, ¿quién posee hoy en día la información? Los distribuidores y programadores, que son los que contratan ese tipo de sistemas de medición, porque son los responsables de alimentar las parrillas. Dago, con esa información recabada y ya con un agente que se vuelve rey a partir del dominio de esa información, ya uno podría decir de que el contenido ya no es espontáneo, sino que el contenido es encargado. Totalmente. Ese es como la nueva realidad. ¿A qué me refiero? A que hoy en día quien decide qué se hace y cómo se hace es el distribuidor, es el ejecutivo de programación en los canales de televisión abierta y es el ejecutivo de contenido de los streamers, ¿de acuerdo? En el entendido de que ellos conocen quién está al otro lado de la pantalla, conocen qué es lo que su sistema de televisión necesita, saben, un canal de televisión como RCN o como Caracol tienen unas políticas de programación para capturar audiencia y sostener esa audiencia, y ellos saben a quiénes necesitan y más o menos intuyen por estos sistemas de consecución de información qué puede cautivar ese público. Y en los streamers, todavía con el algoritmo y con todos estos sistemas de medición de audiencia, aparentemente tienen claro qué tipo de público necesitan y tienen claro
con qué tipo de contenido van a adquirir ese público. Entonces, se produce ese cambio de paradigma y hoy en día el creador, llámese escritor, productor, ya no trabaja pensando en el público. Antaño, cuando un escritor, o como yo en el caso que como escritor, cuando yo diseñaba un producto, diseñaba una historia, una película, bueno, en el caso del cine es diferente, pero en televisión, una novela o una serie, siempre estaba pensando qué le va a poder gustar al público. Era como mi interlocutor original. Dago, un ejemplo, cuando escribiste Pedro el Escamoso. Bueno, cuando escribo Pedro el Escamoso, estoy pensando en, por ejemplo, que el público estaba aparentemente cansado de novelas en que las mujeres lloraban por los hombres y que de pronto una novela en que los hombres lloraran por las mujeres podía funcionar. Entonces estaba pensando en el público. Y así todos, Fernando, los Mauricios, pensábamos en el público. Hoy en día, los productores y los escritores de contenido no piensan en el público, piensan en qué está buscando y le va a gustar al distribuidor. Nuestro interlocutor hoy en día ya no es el público. Quien habla hoy en día con el público es el distribuidor. ¿Cómo es el gusto de ese distribuidor? Diverso. Digamos que cada uno de los streamers y cada uno de los canales de televisión abierta tiene su propia estrategia y tiene su propio objetivo de conseguir público. Digamos que, qué sé yo, Apple, que es un jugador que tiene mucho dinero, siempre quiere un contenido sofisticado, por llamarlo de alguna manera. Pero, Dago, pero se van caracterizando los streamers. Y tú vas aprendiendo a leerlos. Van adquiriendo ciertas... está cambiando un poco, ¿no? Digamos que la experiencia de HBO era un canal, acuérdense que el lema de ellos, esto no es televisión, es HBO. Ellos apuntaban al contenido de nicho. Pero un poco la nueva realidad, porque finalmente con lo que no contaban los primeros empresarios que se trajeron al streamer, Netflix por ejemplo, era con que le iba a surgir tanta competencia. Porque hoy en día tenemos Netflix, Amazon, Disney, Hulu, HBO, ViX. Entonces un poco esas pretensiones de hacer un contenido de nicho han venido variando y hoy en día todos están peleando por el contenido masivo. Pero aquí lo interesante es que el cambio de paradigma ha implicado que el creador de contenido, más que conocer al público, tiene que empezar a conocer las características de los distribuidores. Si tienes una idea o si quieres concebir una idea, tienes que empezar a pensar bueno, esta idea, ¿a qué tipo de distribuidor le vendrá bien? Esta idea será una idea que se le puede vender a Caracol Televisión, es una idea que de pronto se le puede vender a RCN, es una idea que se le puede vender a Netflix, es una idea que se le puede vender a ViX, a Amazon, y el productor e incluso el escritor tiene que empezar hoy en día a conocer estos que son sus nuevos clientes. Es un cambio profundo. Sí, Dago, yo quisiera preguntarte, porque es que en el contexto en el que estamos y en el que estamos desarrollando esta conversación, que es un contexto regional, yo quisiera pedirte el favor de que nos llevaras, es una situación hipotética, a que tú pienses y nos puedas reflexionar sobre esos cambios paradigmáticos, qué incidencia tienen en el espectador, en quien ve las producciones hoy en día, y en los propositores y en los creadores regionales de esos contenidos, porque también podríamos pensar de que así como el paradigma cambia en términos de la diversidad, también de las posibilidades, o sea, esas posibilidades hacen mucho más factibles que esa búsqueda de contenidos ya no esté en los mismos nichos, sino que se amplíe un poco. Sí, evidentemente el cambio de paradigma también implica una reacomodación de las fuerzas de producción y de las posibilidades de producción. Pero digamos que antes de entrar en ese tema, es bueno también analizar y mencionar otro tipo de consecuencias
que tiene el cambio de paradigma de pasar de un momento en que el contenido al rey a un contenido en que tiene que compartir el reino con la distribución. Y es que no solamente hay que empezar a pensar con la mente puesta no en el público, sino en los distribuidores, sino que también hay que empezar a aprender a negociar con ellos. Porque poseedores de la información y poseedores de las estrategias que cada uno de ellos tiene para capturar el público que les interesa, ellos ya no se están acercando a adquirir un contenido totalmente terminado y cerrado. La palabra que más se usa hoy en día en ese tipo de diálogo es la co-creación. Digamos que todos estos sistemas de televisión, desde la televisión abierta hasta la televisión de streamer, han creado unos departamentos, incluso están divididos entre business affair y equipo de contenido. Todos esos streamers y todos estos canales tienen equipos creativos que son los que dialogan con los creadores de contenido y tienes que empezar a negociar con ellos. No se compra terminada, se compra construcción para ellos poder en el negocio meterle manos y ahí hay una circunstancia muy concreta que además es una especie de tip, ¿cierto? Cuando llegas a un pitch, porque finalmente también hoy en día el pitch, y hablaremos más adelante de eso, es como la estrategia más inmediata para ofrecer el contenido. Cuando llegas a un pitch, y normalmente quien te escucha, llega un ejecutivo de Netflix o de Caracol o de RCN o de Amazon o de Apple y te dice, oye, qué buen contenido, ¿dónde estabas? Que era lo que estábamos buscando, es perfecto, que firmemos. Probablemente a ese ejecutivo no lo vas a volver a ver en tu vida. Pero si en el pitch ese ejecutivo te dice, oye, ¿y por qué no esto podría ser así? ¿Y por qué no esto podría ser en este contexto? ¿Y por qué esto no podría ser así? Cuando generas una conversación, probablemente hay ahí un cliente. Porque estas plataformas necesitan, por la nueva dinámica, sentirse parte de la creación. Es una nueva lógica. Y tiene todo el sentido en el entendido de que si tengo la información, sé cómo es que es mi algoritmo, sé cómo es mi plataforma, sé cómo es mi público, sé cómo voy a atraer nuevo público, pues va a ser muy complicado que encuentre el proyecto perfecto, que sería como magia, y más bien lo que puedo hacer es, a partir de una idea que de pronto se aproxima a lo que estoy buscando, trabajar con el productor y el escritor en el trabajo de creación del contenido. Pero perdóname, pero entonces eso pone en disposición al escritor de que el cambio de chip es que normalmente cuando se llega al pitch se llega con la convicción de que el material ya está listo y simplemente vamos a rodar. No, ese es un error. Okay. Ese es un error de aproximación al pitch y eso también está implicando una nueva metodología de estructuración del contenido. Se está comprando la idea, ¿no? Están comprando un concepto. Un concepto. Digamos que antes, uno como escritor, antes de llevar un contenido a un cliente, llamémoslo un cliente, un distribuidor, pues uno hacía el libreto, la descripción de los personajes, la Biblia, la producción de la historia, y se suponía, incluso el primer piloto, y se suponía que entre más completo llevaras tu contenido, mejor. Cuando tú le dices a un ejecutivo de adquisición y te pregunta qué tienes y dices, no, tengo la Biblia, el primer capítulo, inmediatamente sientes una resistencia. Entonces muchas veces es trabajo perdido, muchas veces es trabajo que luego no va a conducir a ninguna parte. Hacer lo que no te van a pedir. Porque tienes que estar dispuesto a negociar los cronogramas de trabajo especialmente con los streamers. Siempre contemplan primera versión, segunda versión y tercera versión. No conozco el primer caso en el cual lo hayas llevado y el libreto no haya pasado por lo menos por esas tres
3 revisiones, ¿cierto? Y lo mismo con la Biblia. Entonces puede que pierdas tu tiempo desarrollando muy al detalle tu proyecto y puede que eso también cree cierta resistencia en el distribuidor que lo va a adquirir. Hay que entender hoy en día que no, estoy hablando de una forma muy cruda, un poco para que quede claro el esquema, no siempre sucede así, pero casi siempre sucede así. Hay que tener claro que hoy en día, como productor o escritor de contenido, no te están pagando por escribir lo que quieres. Te están pagando por escribir lo que el distribuidor quiere. Y están pagando bien. O sea, si había que vender el alma, pues que se vendiera caro, pero hoy en día eso tiene que ser claro. Y eso ha sido todo un cambio de paradigma que ha sido muy problemático para los escritores que veníamos de la vieja escuela, donde éramos reyes. ¿Sí? Yo, como les decía, yo fui rey durante un periodo más corto de lo que hubiera querido. ¿Sí? Y hoy en día tengo 15 jefes, a los cuales tengo que responder, porque también, y en el nuevo panorama audiovisual, y esto también empatando un poco con lo que me preguntabas, hoy en día los canales de televisión, que normalmente, a diferencia del esquema norteamericano, en el esquema norteamericano siempre estuvo muy claro que unos eran los canales de distribuidores, los broadcasters, y otros los productores. Y los canales latinoamericanos han combinado las dos cosas, son no solamente distribuidores en su pantalla, sino productores. Son generalistas, ¿no? Sí, y generalistas además. Entonces, hoy en día los canales de televisión abierta, Caracol, RCN, y yo supongo que a un futuro mediano también los canales regionales tienen que virar de ser solamente unos broadcasters que producen in-house para alimentar su pantalla, a ser broadcasters, pero también productoras con vocación internacional. Exacto. O con vocación de no producir únicamente para su pantalla. Nosotros y RCN, que somos los canales abiertos de televisión en Colombia, hoy en día producimos no solamente para nuestra pantalla, sino producimos para otras pantallas y es contenido que no necesariamente va a la nuestra. Y en ese sentido, esa nueva lógica de comercialización de las ideas o de aproximación de las ideas o de venta de las ideas, la tiene que asumir también los canales. Y ha sido también difícil para los canales. Dago, pero entonces, siguiendo, voy a usar como una metáfora, la del vaso medio lleno o medio vacío. Por lo que me estás diciendo, concluyo, desde el punto de vista de un realizador independiente de una región como la nuestra, de que el vaso está medio lleno. O sea, se han ampliado las pantallas, hay ya más posibilidades de jugadores que están atentos a la oferta, pero ese vaso lleno implica también unos nuevos compromisos, o sea, unas nuevas capacidades de lectura. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál es la concepción de ese Lo nuevo? primero es entender el nuevo paradigma, entender el nuevo panorama, entender que hoy en día tienes que co-crear, que hoy en día tienes que estar dispuesto a que tu contenido o tu idea o lo que estás proponiendo reciba la intervención del distribuidor que te está pagando por hacerlo y que está dispuesto a ponerlo en pantalla. Porque también por las mismas lógicas de trabajo, que son lógicas bastante arduas, la interlocución y la discusión ha perdido espacio. Digamos, un streamer no te va a aguantar, no sé si es la palabra, que estés en una defensa demasiado radical de tu contenido. El entendido que dice, oiga, Estás entendiendo el negocio. exacto, te estoy pagando bien para que hagas lo que yo necesito, no insistas más en que, entonces eso… Esa idea de autoría se diluye un poco. Eso es bastante complicado, o es, yo con los escritores, como te digo, ha sido un proceso difícil
De conciliar. de conciliar y de reacomodar la cabeza para este nuevo panorama. Y un poco lo que siempre insisto con los escritores es, de aquí en adelante, tenemos que asumir ese tipo de intervención, eso se llaman notas. Normalmente en la metodología, tú, después de que has negociado el concepto, que también tiene todo un proceso de ida y vueltas, en los libretos, más o menos tú envías primera versión, esperas un tiempo, te devuelven con notas, se llama notas, rehaces una segunda versión, te devuelven con notas, rehaces una tercera versión con notas hasta que él está satisfecho. La primera vez, la serie, ¿cuántas notas tiene? La primera vez más o menos es una serie que por libreto tenía, fluyó muy bien y tenía 3 versiones de cada libreto. 3 versiones. Pero puedes llegar a 8, 10 versiones. Y un poco lo que hay que entender, y un poco en lo que le insisto a los escritores, es que hoy en día ese tipo de notas tienen que asumirse como invitaciones a buscar otro tipo de caminos creativos para lograr negociar con el distribuidor sin traicionar la esencia de tu historia. Okay. Hay que aprender a hacer caso, pero hacer caso desde una perspectiva creativa. No pelear con una realidad que ya existe y que no va a cambiar, ¿cierto? No vas a cambiar esa realidad porque, a no ser que te vuelvas un fenómeno de audiencia y ya tú puedas poner las condiciones de negociación que normalmente son solamente una corrección, solamente unas notas. Entonces, como que el quick del asunto está en comprender el nuevo panorama, ¿cierto? Adaptarse al nuevo panorama, y en el caso de los generadores y productores de contenido, eso solamente se logra en la medida en que entiendas o asumas de manera creativa y no combativa este nuevo tipo de metodología, que si te dicen, oye, pero ¿por qué más bien este personaje no sea un adolescente, sino sea un profesor universitario de 40 años? Inmediatamente lo que tienes que hacer no es tratar de defender tu personaje, sino tratar de mirar, bueno, y si lo hago, ¿qué ventajas o qué puede aportar eso? Tratando siempre de conservar el espíritu de la historia. Pero hay que entender que hoy en día se co-crea con estos, y no solamente en los streamers, en los canales de televisión abierta del mundo, en TV Azteca, en Telemundo, en Univisión, en Televisa, en Caracol, en RCN, en Telefe. Las rutinas de producción. Esta nueva lógica, este nuevo poder que tienen los distribuidores, que son los que hoy en día son los dueños de la información y de la plata, ¿cierto? Y ya no le tienen temor al creador, al autor. Porque es que en aquellas épocas lo miraban a uno como este tipo tan raro, como si uno fuera un artista, como uno fuera Picasso, fuera Dalí, como que a este lo que él diga. A este yo no sé cómo le voy a hablar, y había cierta reverencia y cierto temor. Hoy en día no. ¿Y cómo lo resolvieron? Pues contrataron sus propios creativos, que son los que te hablan a dialogas. Hoy en día el de Business Affair se encarga del negocio, pero le dice, mira, para el contenido háblate y son equipos completos de gente con mucha formación, digamos, son gente muy formada, afortunadamente. O sea, es una discusión creativa, no es simplemente negocios. No, o es negocios con función a la creación. Tienes las dos interlocución, con Business Affair y con el equipo creativo del cliente. Tengo 2 temas. Con usted la agenda de los temas podría abarcar muchísimas cosas, pero hay 2 temas en esta conversación de Prodúcelo y Véndelo. Uno es el tema regional y otro es el tema cinematográfico. Entonces vamos en orden, vamos con lo regional. Dago, ¿cómo ves el mapa de la producción nacional en función de este nuevo paradigma? Y esta pregunta te la estoy formulando desde el aniversario de una casa de producción de televisión pública que se llama Telepacífico. Entonces, si alguien ha interactuado y ha entendido los ecosistemas en este país en términos audiovisuales, es usted. Entonces, danos, Dago, por favor, una radiografía de esa cartografía geográfica desde el negocio y también desde el potencial artístico que usted le ve a estos espacios. Ahí retomando un poco de lo que dijimos antes, pasamos de un
periodo en el cual teníamos una sola opción de televisión, que es la televisión abierta, y en relativamente poco tiempo, gracias a la tecnología digital, a un ecosistema donde tenemos por lo menos 5 formas de televisión. La televisión abierta, la televisión de cable, la televisión de streamer, la televisión de internet y la televisión de redes sociales. Y cada una de esas formas de televisión tiene sus propias lógicas de producción, sus propias lógicas de contenido y sus propias lógicas de presupuesto. Digamos que son formas de televisión diferentes y todas ellas con una audiencia detrás, y todas ellas con un potencial de negocio. En ese sentido, al perder esa exclusividad que teníamos la televisión abierta como únicos distribuidores de contenido, pues ha tenido que obligarnos a abrir el panorama y empezar a mirar, porque si no, no es sostenible el negocio. Digamos, el negocio con tanta competencia ya no es sostenible. El tema de la pauta también con otros jugadores y con pauta digital que es mucho más efectiva también se ha visto afectado. Entonces, por lo menos a nivel de la televisión abierta, de carácter nacional, Caracol y RCN, la única forma que hemos encontrado de sostener el negocio es convirtiéndonos nosotros en productores, no solamente productores para nuestra pantalla, sino también en distribuidores y comercializadores de contenidos de otros clientes. O sea, Caracol hoy en día tiene Caracol Producción, que es el área que manejo yo y que está en camino, estamos en un proceso de transformación de convertirnos en Caracol Studios. ¿Qué quiere decir Caracol Studios? Que es una unidad que produce, pero no exclusivamente para Caracol. Uno de nuestros clientes es Caracol. Yo le vendo a Caracol. Hoy en día yo tengo que negociar con el vicepresidente de programación el contenido y tengo que negociar las historias y tengo que negociar los presupuestos. Cada año, más o menos hacia marzo, yo tengo que llevar 8 posibilidades de historias para que escojan 3, Caracol. Y luego tengo que, las que escogieron, tengo que hacerle pitch a Caracol. Y las que escogieron, luego tengo que negociar el precio. Y luego yo tengo que negociar estudios y cámaras y todo con Caracol Operaciones. Pero no es un capricho, ¿no? Es un entrenamiento para el modelo que hoy en día está funcionando. No es entrenamiento, es una realidad hoy en día funcionando. Pero en mi plan de negocios, que yo tengo que responderle a los accionistas, yo tengo un volume deal con Caracol. O sea, ¿qué quiere decir un volume deal? Que yo tengo garantizado por un negocio que a Caracol le produzco tantas horas de producción y ellos me pagan por eso. Pero yo tengo que completar mi plan de negocios con producciones para otros clientes. Yo tengo que traer tanta cantidad de plata diferente a la que le vendo a Caracol. Entonces yo tengo que salir a venderle a las plataformas y a los canales, y de hecho hoy en día estoy haciendo una coproducción con los turcos, ¿cierto? Y hacia el futuro yo podría, Caracol Televisión, Estudios, podría venderle a RCN Canal. Claro, porque ese es el negocio. Y a mí los accionistas me imponen unas metas económicas que no cumplo simplemente trabajando con Caracol. Entonces eso es la creación de Caracol Studios y eso tiene una inversión de dinero y tiene una cantidad de organigrama, tiene una cantidad de estructura dentro de la cual también está el mercadeo, que tiene que ver con diseño de pitch, diseño de packing, ahorita hablaremos más adelante de eso, pero hay una diferenciación entre Caracol Pantalla y Caracol Studios. Caracol Pantalla es programación y ellos no solamente me compran a mí, para el prime time ellos le compran a CMO, le compran a Sony Teleset, le compran a Fox Telecolombia, por ejemplo, La Reina del Flow es una producción de Caracol Televisión hecha por Sony Teleset. Analía es una producción de Caracol hecha por Fox, ¿de acuerdo? Y también me compran a mí. Arely Senao o Escobar el Patrón del Mal es una producción de Caracol hecha por Caracol Studios. ¿Y la idea es un equilibrio entre los dos? No, no necesariamente lo que se dé en términos de negocio. Hacia el futuro. La rentabilidad. No, estamos hablando de plata. Sí. Hacia el futuro, hoy en día, más o menos, en mi balance,
el 60% de mi utilidad proviene de mi volume deal con Caracol y el 40% de los negocios con otros distribuidores. Hacia el futuro, esa balanza tiene que ir inclinándose hasta llegar a un 70-30. El 70% lo tengo que buscar por fuera. Entonces yo creo que ese es un esquema al que la televisión abierta ha tenido que verse abocado y es un esquema que hacia el futuro también van a tener que asumir las otras formas de televisión abierta, llámese los canales regionales. Independiente si es público o privado. Independiente si es público o privado. Los canales regionales van a tener que crear su división de estudios. Telepacífico va a tener que crear Telepacífico Estudios. Y como Telepacífico Estudios va a tener que buscar producirle y hacer asociaciones de producción con Caracol, con no solamente que produjo Telepacífico esta serie y luego voy y se la vendo a Caracol, porque eso es un típico negocio de venta, ¿sí? Como nosotros hacíamos lata y vendíamos. Va a tener que tener sus ejecutivos de ventas, sus business affairs, que sean capaces de sentarse con Caracol y negociar el proyecto. Traigo este negocio, traigo este tipo de financiación, traigo este tipo de necesidad, no sé qué, produzcamos esto, produzcámoslo en la región y producirlo en la región tiene este tipo de ventajas y luego tener la posibilidad de ofrecerlo a un mercado internacional, ya sea asociándose con Caracol Inc., que es nuestra compañía de distribución. Dago, y sigamos manejando el ejemplo, o sea, y ese negocio tendrá que asumirlo Telepacífico en este nuevo rol de, te estoy comprando una idea, hay que transformarla y hay que ver cómo la realizamos en compañía, co-creemos. Tendría que tener su departamento de desarrollo, así se llama, desarrollo, que tendría, no puede perder su vocación de canal regional, okay. ¿Cierto? Entonces tendría que buscar dentro del talento regional ideas, conceptos, las recomendaciones no tan desarrollados. Y ahorita hablamos del tipo de conceptos, sino conceptos, digamos, porque también hay que empezar a pensar que no todo el nuevo panorama tiene que ser un high concept. No todo tiene que ser el proyecto que va a transformar la historia de la dramaturgia después de Aristóteles hasta nuestros días, ¿no? También hay proyectos las plataformas tienen claro y los canales tienen claro de que hay proyectos de sostenimiento y hay proyectos, hago un paréntesis, en el caso de las plataformas, ellos tienen como tres tipos de proyectos, ¿no? Tienen los proyectos de sostenimiento, que son proyectos que permiten que la gente que hay en la plataforma se quede en la plataforma, porque ahí también hay fuga. Así como nosotros tenemos fuga de audiencia, ahí también hay fuga de suscriptores. El zapping existe. Exacto. Luego también hay unos proyectos como de nombre, ¿no? Como de posicionamiento de marca, donde hay un poco más de dinero y no le exigen a esos proyectos mayor comportamiento en pantalla. Y hay unos proyectos de muy alta inversión cuyo objetivo es traer nueva audiencia, ¿cierto? Ya apuestan duro. Ya apuestan duro. Y uno puede, y todos los pagan bien, y uno puede tener proyectos de sostenimiento, conocer la plataforma, decir esta plataforma le va bien con este proyecto y entrar al esquema. Pero ya esa es una sensibilidad propia del oficio de tantos años de entender los tres tipos del escalonamiento. No, por eso digo que el productor y el generador de contenido audiovisual tiene que conocer estas lógicas, tiene que conocer esas plataformas. Entonces, un estudio, y si vamos Telepacífico Estudio, tendría que tener su propio departamento de desarrollo que debería conocer el talento creativo que hay en la región y tenía que convertirse como en un agente de los conceptos que Sutanito, Menganito y todo tienen, hacer su portafolio y empezar a asistir a los escenarios y lo ha hecho gracias creo que al Minty y gracias a Proimágenes, que se han abierto como ciertos pabellones donde se va a ofrecer pero hay que tomárselo más en serio y hay que acercarse también a los canales de televisión abierta y ofrecer negocios. Hay que empezar a ofrecer posibilidades de negocios. O sea, cambiar el esquema, ya no de allá hacia acá, sino de aquí hacia allá. Claro, entonces, como nos está sucediendo a nosotros, que tenemos
por pura necesidad de supervivencia del negocio, salir a producir para otras pantallas y adaptarnos a esas nuevas lógicas, porque claro, cuando estás en un canal, y ha sido, y no es fácil. Tú en Colombia eres Caracol y tal, cuando tienes que llegar a un escenario con un streaming y tienes que convencer a una ejecutiva de 27 años, ¿cierto? De que tu contenido tienes que empezar a escucharla y a atender lo que dicen, pues no es fácil. Ahí hay un cambio. Y precisamente, Dago, quiero hablar de eso. Cuando uno mira su trayectoria, Dago, cuando uno con los estudiantes mira su hoja de vida, cuando arranca desde la mujer del piso alto hasta por acá, difícilmente vamos a encontrar en los próximos años del cine colombiano y del audiovisual colombiano un productor con tantas horas de producción y con tantas obras y sobre todo, Dago, con tanta variedad, porque usted le ha apostado a cosas muy comerciales y también a cosas muy originales. Pero hoy nos está hablando de plataformas, hoy nos está hablando de streamer, y creo que gran parte de la audiencia que hoy nos acompaña aquí viene seducidos por la idea de que estamos escuchando a uno de los productores, por qué no decirlo, al productor más exitoso del audiovisual colombiano. Dago, ¿cómo ha sobrevivido a todos estos cambios y cómo mantiene fresca la posibilidad de pensar lo cinematográfico, lo audiovisual como algo posible y que, porque siempre admiro que no le pones misterio a la cosa? Hay una circunstancia que es muy grata de este negocio, ¿no? Yo no sé por qué el negocio del entretenimiento audiovisual es muy noble, porque siempre lo recuerda a uno por sus éxitos. Yo no sé por qué este negocio olvida a uno de los fracasos, pero yo me he mandado mis cagadas, sí, ¿no? Pues claro que sí. Mis grandes pero, cagadas, así, ¿sí? Entonces, digamos que, y en el éxito y en el fracaso siempre hay una altísima dosis de suerte, ¿no? Digamos que ¿Sí hay suerte? No exclusivamente, pero mira, cuando haces una audacia, tienes dos caminos. O haces un gran éxito o haces una gran cagada, ¿cierto? Y normalmente la industria, y ojo, este también es un tip, la industria no siempre está buscando los grandes éxitos. La industria prefiere la medianía. ¿Sí me entiendes? Por eso normalmente, y esto también es los éxitos no son conscientes de que son éxitos. No porque el éxito siempre es un accidente. Okay. El éxito nunca se planifica. Tú no planificas un éxito y no planificas un fracaso, ¿cierto? Esos son accidentes. Y la industria prefiere la medianía porque sabe que si le apuesta a una audacia, pues puede que tenga el éxito, pero también puede que tenga el fracaso y le teme más al fracaso que las ventajas que puede tener el éxito. Por eso, normalmente cuando se hace un pitch hoy en día, lo más aconsejable es que empieces con los referentes, que digas, esta historia es una especie de Titanic con el abrazo de la serpiente, por decir cualquier cosa. Ya cuando dices Titanic, están diciendo, eso fue algo que se hizo y funcionó. Y nosotros, por ejemplo, acompañamos los pitch con unos pequeños teasers que hacemos de pura fragmentos de películas. Con fragmentos de cosas, y tratamos de poner películas que han probado, que han funcionado. Entonces, eso es a veces, también para tener en cuenta, las grandes audacias, ¿cierto? Cuando se exponen en un pitch, generan cierto temor. Cambio, si un poco dices, esto se parece a esto, ahí está entrando en un rollo de medianía que tranquiliza los ánimos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos diciendo que usted como productor le ha tocado mantenerse y que ha tenido muchas cagadas. Entonces, digamos que, qué sé yo creo que me ha tocado aprender a adaptarme a los cambios de los tiempos, ¿no? ¿Cómo se adapta? Pues yo creo que con humildad, con creatividad y con mucha necesidad, hermano, o sea, con mucha necesidad. No, ¿sabes por qué hago? Porque uno piensa… De sobrevivir, o sea, claro. Pues yo no soy un tipo rico, no sé qué, pues yo tengo que llevar mercado a la casa, tengo 2 hijas, 3 nietas, tengo una cantidad respondo por parte de… Pues, hermano, entonces digamos que el hambre siempre va a ser como un motivador para la adaptación. Acordate, pero en Sunset Boulevard el productor cuando le dice al guionista, préstame $200, y el productor dice, no le puedo hacer ese daño. Las grandes obras de la humanidad se han escrito con el estómago vacío, decía el productor.
Dago, Entonces, pero mira que no es un tema menor porque precisamente estamos hablando de eso. Estamos hablando precisamente de cómo el generador de contenido audiovisual hoy en día, diferente a hace unos años, tiene que tener un altísimo poder de adaptabilidad, no solamente a las nuevas formas de ver televisión, sino a las nuevas lógicas de diálogo con los distribuidores. Tiene que tener un alto nivel de humildad, porque ya no es ese creador extraño, poderoso, medio respetado, renacentista, que nadie entendía porque es un genio, ¿cierto? Sino ya es alguien que entra en una cadena de producción que está en un eslabón de la generación de valor y que tiene que entender que hoy en día, en estos casos, ¿no? Vuelvo y repito, esto no agota el trabajo, pero en estos casos tiene que entender que trabaja para expresar no lo que él quiere expresar, sino lo que el que le paga quiere expresar, y en ese sentido tiene que acomodarse y encontrar cómo no renunciar a su espíritu de trabajo creativo. Por eso digo, hay que empezar a buscar cómo lo que yo quiero decir, porque cualquier trabajo creativo implica un querer decir, cómo eso que yo quiero decir no se extravíe en todos los vericuetos. Ese es el gran reto. Pero Dago, es que antes de, porque me queda poco tiempo para entrar al cine y no quiero dejarlo pasar sin hablar de cine, pero Dago, para cerrar la pregunta del perfil de ese productor que se adapta, has dicho varias cosas muy importantes. La capacidad de adaptarse, que va asociada a una cosa que llama la capacidad de desaprender, ¿no? Porque a veces creemos en un esquema y parte de nuestra naturaleza es prendernos a ese esquema y no soltarlo. Ya nos estás diciendo, hay que soltarlo porque el mundo es otro. Pienso en MTV cuando en algún momento todos sus ejecutivos que cumplían más de 28 años ya no estaban más porque querían tener la figura de una persona joven. Entonces, ahí va la pregunta, Dago. ¿Cómo un productor mantiene el radar puesto? Y es que el caso suyo es bastante particular, porque usted es un híbrido que está en la parte creativa, pero también está en el business, está haciendo negocios. Entonces, la pregunta va dirigida a eso, Dago. O sea, ¿cómo es esa configuración profesional de una persona como usted que le permite tener ojos puestos en la creación, pero también, muy hábilmente también, ojos puestos en el negocio, pensando en los jóvenes productores regionales que pueden estar aquí sentados? Pues no, eso de hablar de uno es como tan incómodo porque yo creo que tiene que ver también, a veces lo pienso, creo que tiene que ver también con el origen mío como trabajador del audiovisual. Porque finalmente yo terminé haciendo películas, yo produciéndolas, porque nadie más las quería producir. Digamos, si algún productor, algún día, o algún director, porque en esa época, cuando hubiera querido hacer una de mis películas, de pronto me hubiera quedado siendo guionista y nunca hubiera sido cierto productor. Entonces, como yo quería hacer películas y nadie quería producir las películas que quería hacer yo, me tocó producirlas a mí mismo, y ahí me tocó empezar a plantearme el problema de cómo producir películas y no morir en el intento. Y un poco con el equipo de DGP, de Dago García Producciones, desarrollamos como un tipo de pensamiento que debo reconocer también provenía de mi background como trabajador de la televisión. En el caso del cine, porque un poco estamos hablando de eso, normalmente tú tienes un guión, buscas un productor, se hace el presupuesto de ese guión, de cuánto va a costar ese guión y se sale a buscar los recursos, en el FDC, Ibermedia, pero partes de un presupuesto que tienes y tienes que buscar la plata. Nosotros partimos en un esquema diferente, que fue cuánta plata tenemos y sobre eso ¿qué hacemos? Hay una anécdota que me gusta mucho contar, no sé si nos queda el tiempo, pero ilustra muy bien ese esquema, y fue nuestra primera película, que fue La mujer del piso alto, que eso fue una película que hicimos con Ricardo Coral. Él llegaba de Checoslovaquia y me buscó en Quiebracanto, en esa época yo era disjockey de Quiebracanto, y me dijo: Dago, quiero hacer una película y me dicen que usted es la persona, el pastuso, en la que la puedo hacer. Le dije: sí, ¿y qué tiene, Ricardo? No, tengo un guión. Sí, ¿por qué más? No, tengo un guión. Sí, pero no, tengo un guión y usted tiene amigos actores. Pues sí, yo tengo el Flaco Solórzano, Álvaro Bayona, Enrique Carriazo. Le dije: hermano, ¿para cuántos actores es el guión? Me dice:
es un guión para 17 actores. Le dije, hermano, tengo 5 amigos. Pensamos Entonces que- el guión se vuelve para 5 personajes. Entonces ahora fue y reescribí el guión para 5 personajes. Tenía el chip adelantado, Ricardo. Entonces luego fuimos a Amigos del Cine a buscar la cámara, porque no teníamos cámara. Llegamos allá de Villegas y dijimos, no, mire, tenemos un guión y 5 actores que son del putas, pero nos hace falta las cámaras. ¿Sí? Y él hacía publicidad y le pareció simpático, pues estábamos muy jóvenes y le pareció simpático. Y dijo, pues me parece chévere el proyecto, sí me asocio, pero resulta que yo las cámaras las uso todo el día, se las puedo prestar de noche, de 12 de la noche a 5 de la mañana. Y Coral dijo, de una, firmamos. Salimos de ahí, Ricardo, la película es de día. Dice, no importa, la película ahora es de noche. Perfecto. Genial, guionista. Luego entonces teníamos que buscar dónde hacer la película, ¿cierto? Y fuimos a un edificio donde y nos cobraban yo no sé cuánta plata para darnos la locación. No teníamos plata, salimos de ahí, me dice Coral, ¿sabe qué, Dago? Ahora la película es toda en exteriores. No. Yo me quedo mirando y me dice, bueno, ponga esa cara, huevón, si antes es muy bueno porque la gente llega a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche, se va a las 5 de la mañana, nos ahorramos el presupuesto de comida. Y transformamos toda la película de acuerdo a lo que teníamos y eso desarrolló como un tipo de chip en el cual, que hoy en día, curiosamente, es lo que se llama el showrunner. Claro. Que es quien convierte los problemas de presupuesto en dramaturgia, claro. Que es ese tipo de adaptabilidad de la que estoy hablando. Sí. Cuando tienes un problema yo hace muchos años hice una telenovela que llamó Pecados Capitales. Extraordinaria, ¿no? Y esa novela también es hija de un problema de necesidad. Era una novela sobre un viejo que tenía mucha plata, iba a heredar su fortuna porque se iba a morir, pero venía peleado con la familia, en fin, cha. Nosotros queríamos un elenco poderoso, pero la plata no nos alcanzaba para el elenco poderoso. Y entonces lo que hicimos fue pura decisión, puro problema de presupuesto resuelto por una decisión creativa. Lo que hicimos fue meterlos a todos en una casa claro, encerrarlos. Y nos ahorramos locaciones, vehículos en escena, extras, y hasta les pusimos un uniforme y nos ahorramos vestuario. Y ese encerrarlos y ponerlos a ir como fuera un reality que era una medida para poder contratar a los actores que fue el gran éxito de la telenovela. Entonces, ese tipo de adaptabilidad, ¿cierto?, es el que requiere la nueva industria. Hoy en día, ya sea para la negociación del contenido, ya sea para la negociación de los presupuestos, en este nuevo panorama, hoy en día este autor que tiene que seguir habiéndolo en este otro mundo, o si no nos jodemos, si no existe ese autor terco que no cede un milímetro a su idea y no sé qué, ese autor tiene que seguir siendo aquí, pero acá ya lo hubo, o sea, Julio Jiménez o Bernardo o Fernando, en esa época imponíamos nuestra ley, queremos hacer eso, o sea, eso ya no existe. Hoy en día el creador de contenidos tiene que tener ese altísimo poder de adaptabilidad, no solamente a nivel creativo, sino también presupuestal. Hay un proyecto en el que estamos involucrados que empezó como un proyecto premium de 8 capítulos y hoy en día va en un proyecto de 25 horas con otro tipo de tonos. Los mismos proyectos tienen que ir adaptándose a las nuevas necesidades que tienen no solamente los streamers, sino también los productores. Porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta hoy en día y es que las tendencias del contenido van por oleadas, ¿no? Entonces… Hay que saber leer esas olas. Hay que saber leer esas olas. Por lo mismo, por lo de la medianía. Siempre un gran éxito crea una ola. Entonces digamos que hasta hace poco las series de narco estaban mandando, hubo una época en las series de thrillers, estaba mandando… De artistas, las biopics. Las biopics también todavía está como cayendo esa ola. Y hoy en día estamos, en este momento, en la ola del melodrama. Del melodrama. El melodrama. O sea, volvió. Hoy en día
hay dos que también creo que es pertinente. Hay dos preguntas que siempre que vas a un pitch te hacen. Después de que has hecho el pitch, llámese televisión abierta o streamers. Una es que tiene que ver con la ola y es, ¿y aquí dónde está el melodrama? Si no hay melodrama, ¿por qué? Porque Pero Dago, melodrama entendido como storytelling, o sea, como de qué nos vamos a pegar como historia, o sea, ¿cuál es el eje fundamental dramatúrgico del ¿cuál proyecto? es la historia de amor que hay en su... de amor, digamos que ok. con esto del melodrama, todos hablan de melodrama y lo único que oyes en la Feria de Cannes, en el NAPTE, en el MIPCON, en los screens es melodrama, hoy en día. Hace un año lo único es... Antes era dramaturgia, ahora es melodrama. No, antes era thriller. Antes era biopic. Hoy en día es melodrama. ¿Quién tiene melodrama? Compro melodrama. Ahora, cada uno entiende por melodrama lo que quiera, ¿sí? Pero uno va intuyendo que lo que están buscando siempre, en cualquier historia, ¿cierto?, es que haya historia de amor. ¿Cierto? Puede ser un melodrama con thriller, puede ser un melodrama con comedia, histórico, puede ser un melodrama histórico, épico histórico, pero siempre político, ¿sí? Pero te piden que haya historia de amor. Okay. Si no hay historia de amor, mueres. No hay ninguna posibilidad y eso sí lo firmo aquí como con sangre. Eso hoy en día, terminas tu pitch y dices, si no lo haces, ¿y dónde está el melodrama? Y la segunda, que también tiene que ver con un cambio de paradigma, que hablábamos ahorita, está entrando un poco en crisis, y es que pasamos también de un paradigma en el cual se suponía que para tener éxito había que hacer las cosas bien, a un paradigma que se cae de su peso, ¿sí? Si haces las cosas bien tienes más posibilidad de tener éxito que si no, a un paradigma donde hay que hacer las cosas bien, pero hay que hacer el bien con las cosas, ¿cierto? Un poco los clientes, sobre todo las plataformas, siempre te preguntan ¿dónde está el melodrama? Y ¿por qué esta historia va a hacer que tengamos un mundo mejor? Por eso los temas de inclusión, de ecología, de diversidad, de desarrollo humano, se vuelve y ni siquiera es por una moda. Ni siquiera es por un sentido altruista de los distribuidores, sino porque es que el mismo público está prefiriendo ese tipo de... Pero es la valoración del público, o sea, el cómo el público lee todo esto siempre tiene que ver con el negocio. Okay. Y un poco lo que les ha dicho a ellos sus algoritmos y sus investigaciones es que cuando hay un tema de este tipo, la gente lo prefiere sobre algo que no lo tenga. Entonces, siempre que generas un concepto, porque ya no hablamos digamos, ya no decimos, ya ellos no nos dicen, oiga, hagamos un pitch y tráiganme 5 historias. No, hagamos un pitch y tráiganme 5 conceptos. Que un concepto, pues también todo el mundo entiende por concepto cualquier cosa, pero es una especie de historia muy general, pues ahí tiene que haber una historia, pero que contiene también... No, cuando te hablan de concepto, te hablan de una idea fuerte, pero que está en desarrollo, o sea, no necesariamente está acabada. Por ejemplo, hagamos un caso digamos un caso que funcionó la primera vez. Okay. El concepto de la primera vez es muy sencillo. El concepto de la primera, entonces usted empieza diciendo, esto es, lo que le digo, esto es una especie de élite y control Z con 10º grado y Francisco el matemático. Bueno, sí, un híbrido particular. Sí, esos 4 proyectos funcionaron, vas bien, ¿cierto? Y luego dicen, y es un concepto en el cual, ¿cierto?, una mujer, ¿cierto?, transforma todo un ecosistema masculino. Eso hace mejor el mundo porque hay un reconocimiento, tal. Y luego entonces dicen, y es la historia de una muchacha en los años 70 que viene de un origen social alto, que por un castigo tiene que ir a un colegio distrital masculino, aparece en ese colegio distrital masculino y cambia totalmente el entorno y los cambia a ellos y se convierte en la primera mujer y que los lleva a ellos a hacer muchas cosas por primera vez. ¿Cuánto me demoré ahí? No me demoré 3 minutos y con eso se vende la idea. ¿Sí me entiendes? Ahí dicen, listo, ahí. Cuando dices eso, dicen, oiga, ¿y entonces por qué no? Ya los entusiasmaste con esa idea, ya los empiezas a escuchar y empiezas un poco... Pero es que es una idea abierta, como la estás proponiendo, queda todo el tiempo abierta. Es que eso es lo que llama un concepto. Ok.
Así tú tengas escrito la Biblia, los 20 capítulos, todo el rollo, cuando te aproximas al streamer a hacer un pitch, lo que expone, y lo puedes hacer con esa claridad y con esa economía de tiempo. Fantástico. Porque esta gente es muy ocupada. Entonces, y luego entonces ya vienen como las habilidades de adaptabilidad y de negociación del contenido y de empezar a asumir que las notas y las modificaciones que te piden no son ganas de joder, o no las asumes como ganas de joder o como agresiones a tu idea, autoría, sino que son invitaciones para que busques otro tipo de alternativas creativas, siempre, como te digo, tratando de defender tu idea. Y los estudios, Caracol Estudios, Telepacífico Estudio, Telecaribe Estudio, tiene que empezar también a entrar en ese mood. Primero que todo, como te digo, no puede abandonar su cliente natural, que sería Telepacífico Canal, pero tiene que empezar a pensar en su portafolio para ofrecer a todos los posibles clientes y tiene que empezar a copiar ese tipo de conceptos y tiene que empezar a sensibilizar al talento, a sus escritores en que venga, su historia, ahora conviértamela en un concepto que podamos llevar a un pitch y esté dispuesto a que si existe una posibilidad, vamos a tener que co-crear a partir de ahí. Y eso es todo un cambio de paradigma. Y un tercer cambio de paradigma que también me parece interesante analizar porque tiene que ver con la generación de ideas y con esto de vender, acuérdate que es prodúcelo y véndelo, es que también en el paradigma antiguo, y eso tiene que ver con el cine, la televisión, el teatro, lo que quieras, en la etapa de mercadeo, ¿cierto? Era el final de un proceso. Hacías la película y luego empezabas a desarrollar el mercadeo de la película. Hoy en día, el mercadeo es el inicio del proceso. Barbie es el ejemplo más claro de él. Y cuando logras que se empiece a hablar, o por lo menos tienes claro cómo vas a mercadear al final, pero puedes capitalizar eso, tienes un terreno, en términos comerciales tienes un terreno andado muy expedito. Has preparado la llegada el último ejemplo de la producción nuestra en el cual aplicamos ese cambio de paradigma de poner el mercado al principio y eso implica que ese concepto de mercadeo esté presente en el contenido, fue el Paseo 6. En el Paseo 6 nos la jugamos vamos a hacer una película donde Amparo Grisales va a ser de abuela. Por primera vez en su vida, Amparo va a ser de abuela. Y vamos a mandar ese mensaje. Todavía no había guión, no había nada, ¿cierto? Pero yo venía de hacer una obra de teatro con Amparo. Amparo es muy amiga mía y la quiero mucho y siento que hay cosas que le puedo decir yo a ella que nadie más le puede decir por ese cariño que nos tenemos. Mi esposa y yo la queremos mucho y hemos viajado con ella. Y Amparo siempre sufría por el tema de la edad y todo, y que le mamaban gallo y todo lo. Y le dije, mira Amparo, si usted sigue furiosa y respondiendo así, pues se la van a seguir montando toda la vida. Más bien búrlese usted misma y verá que los desarma. Y la convencí, y en esa obra de teatro, el primer parlamento de ella, cuando salía en escena, decía, era un monólogo, decía, todos los periodistas han estado equivocados con respecto a mi edad. Siempre han dicho que tengo 100 años. Pues no, están equivocados, tengo 105 años. Y ahí. Y también le dije, Amparo, hagamos una película donde usted haga de abuela. Y la promocionamos como abuela. Y me dijo, bueno, hagámosla. Y ahí, con ese concepto que era puro mercadeo, yo dije, bueno, ¿cómo hago para que Amparo haga de abuela en un paseo? Y surge entonces el paseo estudiantil, donde entonces se pega a la familia, va a la abuela y la abuela sale en vestido de baño por la playa y todos los chinos del colegio, y funcionó. ¿Y el piloto, eso como piloto funcionó? Claro, la película funcionó. ¿Tus números funcionaron? Funcionó muy bien a partir de un concepto de mercadeo. Ok, perdóname, Diego, es que quiero ahí entrar al capítulo cine, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo.
vas para el Paseo 7 este diciembre, ¿no? Pero con esa saga que, te repito, no creo que en los próximos 50 años de cine vaya a haber un productor que tenga 7 entregas de una misma película, de una misma historia. Dago, ahorita me decías algo que me prendía las alarmas, pero también he dicho por usted, tiene un valor muy importante. El cine colombiano la está pasando mal. Muy mal. La está pasando mal y quisiera preguntarte qué va a pasar con el cine colombiano. Otra vez va a tener que adaptarse al nuevo ecosistema. El cine de theatrical, el cine de teatros, sufrió una aceleración de un proceso que se venía dando gracias a la pandemia. En términos de consumo de cine, venía sucediendo desde la aparición del TV cable, estamos hablando de hace 20 años, y luego con los streamers se fue acelerando un poco el proceso, y se fue haciendo como una especie de división, estamos hablando de las películas de gran público, de división del consumo de cine. Cuando quieres ver una buena historia, la puedes ver en tu casa en un streamer. Y a eso súmale el perfeccionamiento del 4K en los televisores, de los sistemas de sonido, de las pantallas grandísimas. Entonces, hoy en día tú en tu casa puedes ver muy buenas historias sin salir de tu casa, sin pagar, sin nada. ¿Sí? Y con la pandemia eso se aceleró totalmente porque la gente no tuvo más alternativa y descubrió que ahí había muy grandes historias y no tenía que salir de su casa. Entonces el cine, mire lo curioso, las trampas de la dialéctica, el cine volvió a su origen. El cine comenzó como una atracción de feria. El cine en su origen no fue narrativo. De hecho hay cineastas tan importantes como Peter Greenaway, que dice que lo peor que le pasó al cine fue haberse convertido en contador de historias. El cine es una atracción de feria y es un arte visual. Y hoy en día el cine volvió a ser atracción de feria, y hoy en día la gente no sale de su casa a ver una buena historia, sino paga, es para tener una experiencia de atracción de feria, para tener el surround, la silla que se mueve, que le la caiga tercera agua. dimensión. Por supuesto, una industria como la nuestra pues no puede hacer ese tipo de cinematografía, porque es una cinematografía de altísima inversión de dinero y de tecnología. Nuestro cine se basa en las buenas historias, y esas buenas historias las están pasando muy mal, muy mal. Pues por eso mismo, que la gente hoy en día, pues y además la gente ya sabe que las películas que van en pantalla, luego las va a ver en los streamers. Entonces, no hay 2 afán. meses después no hay afán. Ese es el lado oscuro de la historia. El lado claro de la historia es que ya una película, como en el pasado, no depende exclusivamente de su comportamiento en teatros. Hoy en día hay todo un ecosistema de distribución que permite, ¿cierto?, que el déficit de una película se cubra en parte con la ley de cine, en parte con su comportamiento en pantalla de teatro y en parte con su venta, primero a los streamers y segundo a la televisión abierta y luego a los sistemas de pago y por ver. Hoy en día, estoy hablando de películas comerciales, aunque no hay esa polémica, pero, es difícil saber qué pero digamos con un proyecto de vocación comercial. Hoy en día el modelo económico de una película puede durar 5 años. 5 años en los cuales, o sea, tienes lo que… creativo, la producción, sin contar lo creativo. No, estoy hablando de la vida económica. Ya estamos hecha la película. No, ya está la película y la pusiste. Más o menos tú tienes que proyectar tu economía a 5 años. O sea, la explotación comercial de la película, 5 años. Sabiendo que la pones en teatros, y en teatros puede tener una vida útil de 2 semanas, o de 3, a usted lo dejan 4 semanas. No, a mí no me dejan nada. A la película, si funciona, la dejan tanto, si no funciona, pues conmigo no hacen ninguna excepción. Es el mercado. Es el mercado. Luego puedes hacer una venta a una plataforma y la vendes bien, y eso puede ser tener la película en la plataforma 2, 3 años, y luego la sacas a televisión abierta. O sea, tienes que proyectar el negocio a 5 años y saber que toda la economía de la película era 5 años, pero miércoles, ya no dependemos exclusivamente del teátrica, ¿cierto? Dago, ahí entra lo del packing que hablábamos ahorita. No, el packing viene en lo del pitch. Okay. Digamos que,
pero nos tendríamos que... No, terminemos esta idea. Bueno, Y ahorita vamos entonces, al otro. y otra buena cosa, pues por lo menos para los productores que está sucediendo, es que, porque ese es un esquema tiene diferentes modalidades. Puedes hacer tu película y luego vendérsela a los streamers, y si la película ha tenido éxito, puedes conseguir unos muy buenos precios, pero puedes prevender, ¿cierto? Decirle al streamer, voy a hacer esta película, precómpremela por una plata, y recibes esa plata y luego la produces y se las entregas. Recibes menos plata. Yo he tenido los dos esquemas. Por ejemplo, yo no prevendo el paseo. Bueno, ahorita el último sí lo prevendí porque me pagaron bien, pero yo sabía que el paseo iba a funcionar, y cuando prevendes, como estás dando papel… Sacrificas. No. Cuando prevendes, estás vendiendo una ilusión. Entonces, un streamer puede decir, bueno, me voy a arriesgar y voy a darle 120 pesos. Si haces un éxito en pantalla, ¿cierto? Esos 120 pesos no, me pagas 500 pesos y te los pagan. Y tú estás en el dilema, ¿qué hago? ¿Hago la película, es un éxito y le saco 500? ¿Qué tal hago la película y le vaya mal? Recibo los 120 y es una decisión de negocio, ¿cierto? Y ese es un esquema de theatrical, streamer, televisión abierta. Y otra que están usando mucho es el original, producir para la plataforma, con plata de la plataforma. Te pagan toda la producción de la película y te dan un fee que normalmente es el 10% del presupuesto, pero pierdes la propiedad intelectual, la película es de ellos. Así hice Gospel, que lo hizo Johnny Hendrix, y así hice Perder es ganar un poco, que va a salir en diciembre con Amazon. Y Rodrigo Guerrero hizo las películas de Los Ríos de Mario Mendoza en ese esquema con Amazon. Es un sistema cómodo, porque finalmente no arriesgas un peso, ganas un fee, te pagan bien, y, sí, pero pierdes toda la propiedad intelectual. Ahora, hay una cosa, hay algo que el cine de streamer, tenemos que terminar. Vamos cerrando, Dago. El cine de streamer, el cine que va a plataforma tiene que tener en cuenta que también va a televisión. ¿A qué me refiero? Normalmente las películas de cine y el hecho del cine te permiten una exposición larga y te permiten darle oportunidad a la película que se desarrolle su dramaturgia de la manera clásica, de manera del teatro, exposición, nudo y desenlace. Cuando haces una película para los streamers, tienes que tener en cuenta que también es televisión y tienes una competencia. Las deserciones en los streamers son monstruosas, monstruosas. La gente le da muy poca oportunidad al contenido en las plataformas. Tú tienes que entrar con toda, porque ellos dicen, si superamos el segundo 70, estamos hechos. Si a los 70 segundos no los cogiste, se te va. Se fue. Y el objetivo es los 70 segundos. Okay. Y también con las películas que se hacen y que luego quieres llevar a las plataformas, tienen que tener claro que tienes que atrapar a ese público. En el teatro no vas a tener ese problema, pero cuando lo lleves a los otros sistemas de distribución, va a tener en cuenta que estás en televisión y vas a necesitar, para que la plataforma quede contenta, porque las deserciones son monstruosas. Las series que la gente ve todos los capítulos son la excepción. Normalmente ellos consideran un cañonazo las series que la gente ve en su 70% del total. No se consumen totalmente. No, digamos pues en promedio. Excepciones. ¿no? Pero series que se consuman el 100% no existen. Okay. Dago, en nombre del canal regional Telepacífico, en nombre de este público que estuvo acompañándonos, te agradecemos mucho. Siempre es grato conversar con usted sobre su experiencia, y siempre lo que nos interesa es que has dejado una grandísima cantidad de información y de datos muy importantes para los que están interesados en seguir pensando en que esta industria crezca. Un mensaje final para la gente, para los que nos interesa seguir construyendo este trabajo del sector audiovisual. No, yo creo que es un lugar común, pero creo que bien vale la pena aquello de que una crisis siempre es una oportunidad, ¿no? Digamos que sí está pasando, por lo menos en el cine, por un momento difícil, pero también eso genera presión para buscar soluciones creativas,
Y también creo que la palabra clave hoy en día para la industria y para los creadores de contenidos es la adaptabilidad. Digamos, la adaptabilidad no entendida como renuncia, sino la adaptabilidad entendida como parte del nuevo proceso creativo. Hoy en día hay que entrar en la dinámica, adaptarse y asumirla como una gran invitación a desarrollar otro tipo de creatividades que defiendan el espíritu de la idea que es el origen de cualquier trabajo audiovisual. Dago, muchas gracias a ustedes, a las personas que hacen posible esta entretenida conversación, y queremos invitarlos a que sigan con la agenda académica de estos 35 años del Canal Regional Telepacífico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Telepacífico presentó Agéndate, abiertos a las ideas. Prodúcelo y véndelo. Una masterclass con Dago García sobre las oportunidades que existen para los productores y la industria audiovisual de la región en la creación de contenido para plataformas y broadcast. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.